quiero recapitular. Vamos a ver la segunda parte de lo que vimos hace 8 días, qué hacer cuando estamos en una crisis. Y creo que aprendimos. ¿Cuántos han estado en crisis? Levanten la mano. Puedes levantar las dos manos y el pie y los dos pies, porque constantemente sales de una crisis y entras a otra, o a otra etapa o a otro periodo en tu vida. Pero aprendimos hace 8 días la importancia ¿de qué? De fortalecernos en el Señor. Y quiero tener misericordia por los que no vinieron hace 8 días. Téngame paciencia, quiero recapitular un poquito para que tenga sentido lo que quiero volver a resaltar en esta mañana. Dice 1 Samuel 31, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se llevaron cautivas a las mujeres y a todo lo que estaba ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. Versículo 6, todos juntos. Y David se angustió mucho, pues el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en la amargura de alma. Ahí te hablan, dile al que está a tu lado, ¿verdad? Cada uno por su hijo, por su hija, mas la palabra dice, mas David se fortaleció en el pastor. No, en Jehová, ¿qué? Su Dios, dice la palabra. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y hace 8 días aprendimos sobre cómo nos fortalecemos. Ahora sí, quiero que recordemos cómo nos fortalecemos. Mencionamos 3 cosas y me recargué la última. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Con oración, más o menos, no lo toqué como tal. Adorando, ya lo dijo la hermana Judith hace un ratito. Otra cosa, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? Leyendo la palabra. Oración, dijo Adal. ¿Qué más? ¿Cómo nos fortalecemos? Hermanos, hace 8 días se los dije. ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Sí vinieron? ¿Cómo? Confiando en Él. Ok, perfecto. Quiero recordarles las 3 cosas que mencionamos, pero al revés. Una vida de alabanza y adoración nos fortalece en medio de la crisis. Lo estudiamos hace 8 días, ¿sí se acuerdan? Número 1. Número 2, el cuerpo de Cristo, amistades, también nos fortalecen para cuando estamos pasando por una circunstancia o dificultad. Amistades profundas que nos ayudan a avanzar en medio de la crisis. Y número 3, les enseñé sobre la necesidad de aferrarse a las promesas de Dios o estar poseído por las promesas de Dios. ¿Sí se acuerda? Entonces, esas 3 cosas mencionamos hace 8 días y es muy importante. Hasta me dan ganas de cada 8 días hacerle una recapitulación de la semana pasada para que no se nos olvide. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Con la alabanza y adoración. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Con el cuerpo de Cristo, con amistades. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Estando poseído por las palabras, por las promesas de Dios. Ahora, en esta tarde yo quiero irme en esa dirección. Quiero, con la ayuda de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, quiero animarte que puedas abrazar y amar las palabras, las promesas de Dios que el Señor te ha hecho. Hace 8 días les animé de que puedan hacer bitácoras o recordatorios
de lo que Dios ha hablado a tu corazón y que los tengas en una libreta o en un blog de tu teléfono o en una aplicación para que tú puedas estar recordando las promesas de Dios. Es muy importante. El enemigo usa mentiras para hacer que los problemas parezcan más grandes que las soluciones que Dios tiene. El enemigo siempre va a buscar la manera que tu problema, mi problema, se vea increíblemente enorme. Ahora, el pasaje que acabamos de leer, David está en su peor día. 13 años había sido perseguido, 13 años lo intentaron matar. Y durante 13 años, él no vio, entre 13 a 15 años, no vio la profecía y la promesa cumplida en su vida. No solo eso, no vivía en palacios, vivía en cuevas, en desiertos, en donde cayera, se quedaba con su ejército David en lugares complicados, difíciles. Era muy austero David antes del cumplimiento de lo que Dios había dicho sobre la vida de David. Pero nunca se desesperó. Bueno, yo pienso que sí se desesperó, pero se ancló en las promesas de Dios. Si tú estás en un momento de espera, necesitas aferrarte, anclarte en las promesas de Dios. Porque si no, tú vas a tirar la toalla y te vas a ir a otra religión, vas a irte a Pare de Sufrir. No, aquí ser cristiano está muy duro, está muy difícil. No, desde que hay muchos que de repente dicen, desde que me hice cristiano, me va re mal, pastor. Pues hay opciones, hay Pare de Sufrir, escucha, dile al que está a tu lado, no tires la toalla. Es una broma, no lo estoy corriendo. Ya el pastor nos está corriendo, ¿verdad? Escúcheme, hay esperanza en medio de la crisis que tú y yo estamos pasando. Dios jamás nos preparará para fracasar. Él tiene un deseo de que tú y yo crezcamos. O sea, Dios no está en el cielo y dice, voy a hacer que fulanito de tal fracase. Ese no es el corazón de Dios. El deseo de Dios es, escúchame, el deseo de Dios no quiere que tú fracases. El deseo de Dios es que quiere que tú crezcas en medio de la dificultad, en medio de la crisis que estás pasando. Él quiere llevarte a más. No lo entendemos cuando estamos en medio de la dificultad. Pero déjame decirte una cosa, en medio de las crisis, yo me he dado que es cuando yo he crecido. No lo leímos apenas en el Salmo 118, versículo 5. En la angustia me hiciste ensanchar y me llevaste a lugares amplios. Lo parafraseo el versículo. Pero fue en la angustia donde el salmista dice, me hiciste ensanchar. Yo puedo recapitular mi vida y me he dado cuenta que en el momento más difícil, más duro de mi vida es cuando Dios hace algo, ensancha mi fe, ensancha mi confianza en el Señor, como decía don Panu, ensancha mi pasión en medio de la crisis, mi corazón se vuelve al Señor. Aunque hay temporadas que lo que hablamos hace 8 días nos llamamos de angustia, de amargura y un montón de cosas. Pero amado, en medio de la crisis, lo que nos va a sostener es que tú y yo nos agarremos del Señor, que tú y yo nos fortalezcamos en Él. Dios jamás te preparará para fracasar. No va a decir, ¿cómo crees que Dios va a hacer eso? Que Dios diga, tengo un deseo que Ronaldo fracase. Eso no es Dios. Porque Dios es un padre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es bien bonito cuando tú ves a tus hijos crecer. Me encanta mi Sofi porque ahorita está leyendo Isaías. Y le digo, ¿hasta dónde vas? Voy hasta el 59, papá. Le digo, ¿en serio? ¿Quién sabe cómo lee? Pero lee muy rápido que ya va hasta el 59. Y teníamos una risa en la semana porque mi esposa le preguntó a Abby y le dijo, Abby, ¿tú crees que los ángeles pueden o salió una pregunta, no recuerdo si mi esposa se lo dijo a Abby o Abby se lo dijo a mi esposa, si los ángeles podían matar gente. Y Sofi inmediatamente contestó y dijo, claro que matan gente. Isaías dice
que un ángel mató a 85, ¿verdad? Y tú dices, y la realidad, pues no dice que 85, dice que 185,000, ¿verdad? No leyó completo. Pero cuando tú tienes un corazón de padre, quieres ver a tus hijos crecer. Yo no quiero que ni Abby, ni Sophie, ni Iker fracasen. El problema es que muchas veces tenemos un concepto de Dios distorsionado y pensamos que Dios está en nuestra contra y por eso estamos experimentando fracasos en nuestra vida. Pero diga conmigo, nuestro Dios, fuerte, nuestro Dios es un buen padre. Ahora, ¿cuál es el problema? A.W. Tozer dijo esto: el hombre que llega a tener un concepto correcto de Dios queda aliviado de 10,000 problemas temporales. A ver si me lo puedes escribir en una imagen. Ángel, ya te metí en broncas. Lo vuelvo a repetir. El hombre que llega a tener un concepto correcto de Dios queda aliviado de 10,000 problemas temporales. Amado, mire, yo no necesito mucho tiempo, solo sentarme contigo unos 5 o 10 minutos. Pero cuando la gente empieza, ay, si Diosito quiere, y se empieza a tronar los dedos, me dan ganas de agarrarlos así, ¿verdad? Y sacudirlos y decirles, como que Diosito, hola. Y como son mis ovejas, pues a lo mejor se puede, ¿no? Pero escúchame, ay, si Diosito quiere, ay, le estoy pidiendo a Diosito que me haga el favor. Y, ay, pásele a su humilde casa, pastor. Y a su humilde y pobre casa, y le echan un rollo. Amado, ¿qué concepto de Dios tú tienes? ¿Cómo es tu Dios? Cuando hablo de concepto, ¿cómo tú lo percibes? ¿Tienes un entendimiento y una revelación de la clase de Dios que tú y yo tenemos? Porque si no tenemos un concepto del cual dice la Escritura que es Dios, las cosas temporales, los problemas temporales, los problemas de la vida te van a asfixiar de tal manera de que tú y yo no fracasemos y nos desanimemos en el camino. Lo vuelvo a repetir, está maravilloso, amados. El hombre que llega a tener un concepto correcto de Dios queda aliviado de 10,000 problemas temporales. Cuando yo sé qué clase de Dios tengo, cuando yo sé que Dios me va a responder la oración porque Él me dio una promesa, cuando yo sé que sí estoy pasando una dificultad muy dura, pero me estoy aferrando a las promesas, me estoy aferrando a lo que Él me ha hablado, porque yo sé, yo conozco a Dios, yo sé qué clase de Dios tengo. Pero el enemigo siempre va a querer mentirte para quererte robar las promesas de Dios. Si pudiste, no pudiste, andas en eso. Ok, ahorita que lo termines. El hombre que llega a tener un concepto correcto de Dios queda aliviado de 10,000 problemas temporales. Levante la mano, ¿cuántos tienen problemas? Levante la mano, bien, con confianza. Pero le tengo una noticia, son temporales. No van a ser para siempre. Dile que está a tu lado, no son para siempre. No chilles, no son para siempre. Hola. Ok. Vamos otra vez a Primera de Samuel 30. Nos quedamos en el 6, la última parte, más David se fortaleció en Jehová su Dios. El 7, David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Amielec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré estos merodeadores. ¿Qué es lo que ahorita dijo? Creo que, ¿a quién dijo oración? ¿Alguien dijo oración acá?
¿Qué es lo que hizo David? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Cuando tú y yo nos metemos a buscarle para consultarle cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde tengo que vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué ciudad necesito vivir? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué iglesia voy a asistir? ¿Con quién me voy a asociar? Me encanta. ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2, 3, ¿qué dice? Queda aliviado de 10,000 problemas temporales. A. W. Tozer. Entonces David consulta al Señor. ¿Qué es lo que, en otras palabras, David fue a preguntarle a Dios para que Dios le diera una palabra? ¿Perseguiré estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le habla y le dice: persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Ten mucho cuidado hacer una guerra sin que Dios te esté mandando. Ten mucho cuidado tomar decisiones sin que tengas una palabra. Hay mucha gente que de repente viene a conquistando fronteras y le digo: ¿estás seguro? Te animo a que tengas una palabra, porque ahorita me conoces buena gente, pero cuando te discipline o cuando te llame la atención, entonces se revelará lo que hay en el corazón. Ay, se veía tan buena gente el pastor Beto, ¿verdad? Pero ahora me dio una friega, pero buenísima, y ahora no sé qué hacer, si me voy o me quedo. ¿Te quedas o nos quedamos porque tenemos una palabra de parte del Señor? ¿O no? Allá ni quieren contestar, ¿verdad? Escúchame, lo que nos sostiene es una palabra. Yo estoy en Zapoteca porque Dios me dio una palabra hace 13 años. Estoy en San Pablo porque Dios me dio una palabra hace 20 y tantos años, 23 años. Lo que buscó David fue una palabra. Y cuando tú y yo tenemos una palabra y nos dejamos que esa palabra se encarne en nuestro corazón, toda la angustia y dificultad que podamos estar experimentando desaparece. Porque si te acuerdas lo que significa fortalecerte en el Señor, es volverte valiente, es aferrarte, es construir, es arrebatar, es ir hacia adelante, es conquistar. Eso es lo que significa la palabra fortalecerse. Entonces, cuando una persona se mete con Dios y se fortalece, Dios le da una palabra a tal manera que dice ahí: ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos. Dios suelta una palabra, y cuando Dios suelta una palabra, tú y yo nos llenamos de denuedo para hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Se secó las lágrimas David y le dijo a todo su ejército chillón: bola de chillones, ya dejen de llorar, levántense. Dios me acaba de hablar una palabra. Vamos a ir en contra del enemigo y vamos a recuperar lo que nos pertenece. Hola. Hay tiempos para llorar. Si fallece alguien, lo más sano cuando fallece alguien es llorar machín, llorar sabroso. Pero después de que ya lo enterraste y todo ese asunto, unos meses de respeto, de luto, pero la vida sigue y tenemos que continuar. No te quedes ahí en el luto. Entonces David agarra, y lo más impresionante dice en el versículo 9: partió pues David y él y con 600 hombres que con él estaban. ¿Cómo es que un hombre que versículos anteriores está angustiado, ahora 600 hombres se le pegan? Porque salió con la llenura del Espíritu Santo y salió con una palabra de parte del Señor. Tu familia, hombre, tú necesitas tener una palabra para decirle: por aquí es el camino. Tú como hombre necesitas tomar responsabilidad de decirle: estamos leyendo Isaías, todos a leer Isaías. La semana que viene vamos a leer Ezequiel, todos a leer Ezequiel. ¿Cómo es posible que David ahora cambia de una manera sorprendente en la situación que está pasando? Porque Dios le habló, porque Dios le dio una palabra. Y ahora 600 hombres se le pegan para poder ir a rescatar lo que les pertenece, que es su familia, sus hijos y sus posesiones.
Amado, cuando no tenemos una palabra somos frágiles. Cuando no tenemos una palabra nos deprimimos, nos entristecemos. Yo me acuerdo mucho que mi esposa, imagínate, ella tenía, bueno, no doy ideas, ¿no? Pero ella era muy joven cuando se casó conmigo, 21 años de edad. Ay, padre, yo veo a mi Abby y digo, no, 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 no. Cruz, 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 ¿verdad? No. Ayer, anoche le estaba diciendo, ya no crezcas, Abby, por favor, ¿verdad? 21 años de edad. Y yo le digo a mi esposa, ¿cómo fue que te animaste a venirte a Oaxaca y casarte con el ciervito y todo ese asunto? ¿Sabes por qué se animó? No fue tanto de que yo la super enamoré, y obviamente la enamoré, que eso es todo un arte también, enamorar con la que te quieres casar. La enamoré, pero Dios la convenció. ¿Sabes cómo la convenció Dios a mi esposa? Con una palabra. Génesis capítulo 24. Le preguntan a Rebeca, acaban de venir a verte, ¿te quieres ir con ellos para casarte con Isaac? Y Rebeca contestó, sí me voy con ellos para casarme con Isaac, sin conocerlo. ¿Qué tal si Isaac era chimuelo y pelón? En buen plan, sin ofender a nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No raspa el mueble, ¿verdad? Pero ¿cómo fue que Rebeca se atrevió a hacer eso? Porque Dios le habló y le dijo, sí, vete con... Dios le habló a ella y ella contestó con una convicción. Ten mucho cuidado de moverte o hacer cosas sin una palabra de parte del Señor. La palabra de Dios es clave en nuestras vidas. Y bueno, se levanta con 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Pero vemos a David determinado ya para recuperar lo que es suyo, porque Dios le había dado una palabra. Ahora, fortalecernos en el Señor nos mantiene conectados con mi identidad y mi propósito. Es importante de que tú y yo nos mantengamos conectados. ¿Cómo David se sostuvo en medio del desierto, las cuevas y toda la espera de la promesa? Si no fue que David aprendió a abrazar las promesas con todo su corazón. Tú y yo necesitamos tener una palabra de Dios. Preguntita, ¿Dios te ha hablado en estos días en Isaías? Levanten la mano, ¿cuánto Dios nos ha hablado? Pero machín, nos ha dado unas cachetadas la palabra. ¿Sí o no? Escúchame, no es complicado escuchar la voz de Dios. Cuando tú te metes a la escritura, cuando tú empiezas a meditar en la palabra de Dios tiene el poder de hablarte para fortalecer tu corazón en medio de la crisis. Es importante. En Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En otras palabras, el Espíritu Santo, en Juan 16, 13, el Espíritu Santo toma las palabras de Cristo y nos las hace saber, nos las da a conocer para que tú y yo las abracemos. Cuando Dios nos habla, se libera una unción profética. Amados, en Génesis dice, y dijo Dios y fue hecho. Por eso es tan importante que tú escuches una palabra de parte del Señor, porque Él no respalda tus buenas ideas y tus buenas intenciones. Diga conmigo, el Señor
no respalda mis ideas y mis buenas intenciones. Él respalda su palabra. Y si tú tienes una palabra, Él va a respaldar esa palabra. En Génesis dice, y dijo Dios y fue hecho. Así es como funciona. Ahora, cuando Dios habla, se libera una unción profética. Puede llegar de algunas maneras. Puede llegar por otras personas que algunos les han profetizado de repente. Hola, ¿están aquí? Que se te para un profeta. ¿Qué es la profecía? Para los que son recientes. Te lo pongo en palabras sencillas. La profecía es Dios sacando sus planes y poniéndotelos enfrente y diciéndote, este es mi plan que tengo para contigo. Esa es una palabra profética. Pero es importante que tú y yo nos alineemos a esa palabra profética. Amado, yo tengo muchos años en esto. Me convertí a los 8 años de edad. Tengo casi 40 años en el Evangelio. Ya me siento viejo. Pero escúcheme, mucha gente puede recibir una palabra, pero si no se alinea a esa palabra profética, no se cumple. Hay gente que fue profetizada de este lado, a la derecha y a la izquierda, pero nunca se cumplió porque nunca se alineó a la palabra profética. Podemos recibir una palabra por medio de personas, en una oración que usted haga. Segunda cosa, tercera cosa, de las escrituras que usted lea. Y ahorita ha sido maravilloso todo lo que estamos leyendo. Cómo yo escucho la voz de Dios a través de las escrituras. Y yo noto cómo todas las familias que ahorita están orando cada día, Dios les está hablando de una manera maravillosa, ¿sí o no? Contésteme, ¿sí o no? Porque es maravillosa la palabra, la escritura es la palabra de Dios. Y yo creo que los niveles más, ¿cómo se dice? O sea, no me hace caso ni por personas, ni hace oraciones, ni lee las escrituras, pues le voy a tener que hablar por medio de sueños a ver si hace caso. Meterle un susto del infierno, meterle un susto de que choca, de que lo secuestran, a ver si reacciona. Escúcheme, usted no presuma de los sueños. Los sueños son el último recurso muchas veces de Dios para despertarte, porque estás flojeando de leer la palabra de Dios. Hay muchos que se sienten bien, yo sueño muchísimo, pastor. Sí, porque no lees la Biblia. Y Dios dice, ¿cómo le hablo a este cabezón? Pues lo voy a espantar en un sueño. Le voy a dar una visión para que tiemble, para que tema al Señor. Diga conmigo, los sueños y las visiones son el último recurso para los cabezones que no vinieron. Okay. Hay unos que, Dios mío, andan presumiendo sus sueños, ¿verdad? Entonces, puede ser otras personas por oraciones que usted haga, por las escrituras, por sueños o visiones, o por susurros del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. Esa unción no solo le dice lo que va a suceder, sino también es importante de que usted crea lo que va a suceder. Hace 13 años, ay padre, a ver si no chillo, hace 13 años, por circunstancias de tanta vuelta, nos quedamos a dormir acá en la oficina. Y precisamente estaba yo leyendo Isaías. Y fue tan clara la voz de Dios hace 13 años que yo lo tengo grabado. No necesito hacerme un tatuaje yo. No necesito tatuarme. Tengo esa palabra tatuada en el corazón. Y eran como las 3 de la mañana. Estaba preocupado por esta iglesia. Y Dios me empieza a hablar de una manera maravillosa. Porque así es como funciona. Es que muchos quieren efectos especiales para hacer caso que realmente Dios te está hablando. No, es la palabra. Y en Isaías 22, ¿sí me tiene paciencia? ¿Podemos ir? Vamos a Isaías 22. En la NTV, cuando hay un cambio,
Hay un cuate que estaba aquí en la Biblia que está raro. Isaías capítulo 22 versículo 15. Su nombre era Sebna. Y Sebna era un administrador, dice la Biblia. Pero estaba loco. Estaba haciendo su tumba bien bonita. ¿Quién hace eso? ¿Quién está pensando ahorita en comprar el terreno de la tumba y todo ese tema? Nadie es, solamente de que estés deprimido, ¿verdad? Pero escúchame, dice este cuate, esto me dijo, estoy en 22:15, esto me dijo el Señor de los ejércitos celestiales, enfréntate a Sebna. Una de las características de los profetas como Isaías es que el Espíritu Santo estaba de continuo en sus vidas para que se llenaran de valentía para enfrentar a reyes, profetas o administradores. Enfréntate a Sebna, el administrador del palacio, y dile este mensaje. Y me encanta lo que dice: ¿quién te crees que eres? Lo leemos todos juntos, 1, 2, 3. ¿Quién te crees que eres? ¿Y qué haces aquí construyéndote una hermosa sepultura y un monumento en lo alto de la roca? Desubicado completamente este hombre. Y Dios le dice: ¿sabes una cosa? Te voy a hacer un ladito. Y Dios le da unas palabras bien fuertes y le dicen: ¿sabes una cosa? Ni vas a morir aquí, Sebna, te van a llevar a Babilonia cautivo. Y tú andas pensando en la tumba. Y lo quitan de su puesto. Ya Dios no está batallando con él. 19. Sí, te sacaré de tu puesto, dice el Señor. Te derribaré. ¿Qué más dice? Te derribaré de tu elevada posición. Y entonces llamaré a mi siervo Eliakim. Y Eliakim es una figura de Jesús. Yo estaba leyendo y hace 13 años para mí, ahorita como en el contexto de hace 13 años, esta palabra era bálsamo para mi corazón por lo que estábamos pasando como iglesia. Y todo lo que Dios le estaba hablando a Eliakim, lo agarré y lo hice mío, que durante 13 años me ha mantenido esta palabra en esta iglesia. Versículo 21. Lo vestiré con vestiduras reales y le daré tu título y tu autoridad, y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá, dice la palabra. Y no solo eso, sino que también le empieza a decir: le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra las puertas, nadie podrá cerrarlas, y cuando él cierre las puertas, nadie podrá abrirlas. Le traeré honor al nombre de su familia, porque yo lo pondré firme en su lugar como un clavo en la pared. Y hace 13 años ese versículo se metió en mi corazón y se convirtió en una palabra, de tal manera que yo dije: sí, Señor, dame tu gracia para que yo sea como un clavo en la pared. Venga lo que venga, las circunstancias, los conflictos, vamos adelante con la iglesia Conquistando Fronteras Zapoteca, con la iglesia Conquistando Fronteras en Oaxaca. Ahora tengo una palabra de parte del Señor, que tú me has dado una llave, cualquiera que cuando abra nadie podrá cerrar, y cuando cierre nadie podrá abrir, dice la palabra. Yo te hago una preguntita: ¿tú tienes una palabra así en la circunstancia que estás pasando? ¿Sí están aquí, amados? ¿Sí tienes una palabra para la circunstancia que estás pasando? Necesitas tener una palabra en tu corazón para lo que estás pasando. Muchos de aquí de repente dicen: es que yo soy Pedro, me voy a aventar a caminar sobre el mar. Pero si tú lees la Biblia, a Pedro Jesús le dijo: camina sobre el mar. Jesús le dijo: ven. Y fue que pudo caminar sobre el mar. No camines sobre el mar si Jesús no te ha hablado.
Mateo capítulo 14. Hugo, ayúdame por favor. Mateo capítulo 14, versículo 26 al 28. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, el contexto es una tormenta, un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque las palabras de Jesús traen confianza y quitan toda la angustia de nuestro corazón. ¿Sí o no? Amados, no la vamos a armar sin la palabra de Dios, sin las promesas de Dios. ¿Sí o no? El alma es rara. A veces estás bien y tienes un chorro de fe, pero llegan días que parece que las tinieblas te invaden y ya no quieres nada. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Cuándo fue? Hoy es domingo. El jueves, estando aquí trabajando por amor a la casa, están invitados, ¿cómo se llama? Estábamos trabajando aquí y de repente sentí una bruma y ya no aguanté y le llamé al pastor Rubén Martínez. Le digo, oye, amigo, ¿puedes orar por mí? Siento una acechanza del enemigo. Me dijo, sí, claro que sí. Oró por mí y yo empecé a sentir cómo se empezó a romper un montón de cadenas a través de la oración y a través de la palabra. El enemigo no dice, ay, es pastor, no lo toco. No, al contrario, amados. Tengo las mismas luchas que tú, tengo las mismas tristezas que tú, tengo las mismas dificultades que tú. Pero ¿sabes cuál es la clave? O lo que he aprendido es a fortalecerme en las promesas de Dios. Volver a leer Isaías y encontrarme con el capítulo 22 me vuelve a recordar que Dios me ha llamado a ser padre en esta iglesia. Hay muchos que no saben, pero cuando yo llegué en esta iglesia tuve que bajarle porque era yo muy intenso. Si usted piensa que soy así intenso, amados, era por 4 hace 13 años. Pero el contexto de esta iglesia es que venía lastimada, venía herida, venía en una situación difícil. Y Dios me dijo, Beto, necesitas ser padre por a ellos. No los golpees, enséñales. ¿Quieren saber cómo realmente era? Pregúntenle a los de San Pablo. No, a los de San Pablo sí les fue en friega a ellos. Un día me dijo una ovejita en San Pablo, pastor, ¿por qué era tan intenso? Pues que eran bien pecadores, hermanos. ¿Cómo no iba a ser intenso? O sea, venían aquí a la iglesia y se iban a pachanguear, andaban de pecadores. Pues claro que me iba a poner intenso. Pero cuando yo llegué a esta iglesia, para ti no tiene mucho sentido Isaías 22, pero para mí tiene todo el sentido de que Dios me estaba levantando en este lugar como un padre espiritual para sanar personas, para sanar familias, para afirmar y fortalecer jóvenes y para llevar a toda esta iglesia hacia el propósito y hacia la visión que Dios quiere. ¿Que tenemos historia en estos 13 años? Tenemos historia. Y Dios ha sido maravilloso y ha sido bueno con nosotros. La gracia de Dios ha sido abundante. Las palabras de Jesús dicen, tengan ánimo, yo soy. Entonces Pedro respondió, dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En la versión Nueva Biblia Viva, este versículo 28 y 29 dice, Señor, le respondió Pedro, si realmente tú eres, ordena que también yo camine sobre las aguas y vaya hasta donde tú estás. Está bien, respondió Jesús, ven sin vacilar. Pedro salió por la borda
y caminó sobre las aguas hacia Jesús. ¿Por qué Pedro caminó sobre las aguas? Por las palabras que Jesús soltó y le dijo: ven. Y así fue como Pedro pudo caminar sobre las aguas de una manera sobrenatural. No, pero nosotros somos bien tremendos. No preguntamos ni al pastor, ni a Dios, ni a la palabra. Nos aventamos ya que nos estamos ahogando. Pastor, auxilio, ayúdenme, me estoy ahogando. ¿Y qué Dios te habló? ¿Y qué Dios te dijo? ¿Y por qué te aventaste? ¿Dios realmente te dio una palabra o no? Amados, necesitamos su palabra en nuestros corazones para que podamos ser una iglesia que no se queda a medio camino. Su palabra está ligada a su naturaleza y a su carácter. Y cuando tú y yo nos aferramos a la palabra de Dios, escúchame, Él no se niega, Él no pide disculpas, Él es perfecto y Él sabe lo que hace. Y el proceso que estás pasando ahorita es porque Él tiene un plan de que tú crezcas. Ese es el propósito. Entonces, cuando nos aferramos a su palabra, Él no miente. Yo quiero decirte una cosa: si Dios te prometió algo, diga conmigo, tenemos un Dios. Un poquito más fuerte, ya estoy terminando. Tenemos un Dios que Él no miente. Si Él te lo prometió, Él lo va a cumplir, tarde que temprano. Él no miente. Por eso todas sus promesas están ligadas a su naturaleza y a su carácter. Hay mucha gente que de repente puede decir: no, es que Dios me falló, Dios me mintió, así que ahí te dejo tus promesas y yo me las consigo por mi propia forma. Y no es así, amados. Dios no miente. Si Él te prometió algo, tarde que temprano va a llegar, va a suceder. Pero es importante que en medio de la espera adores, en medio de la espera lo busques, en medio de la espera drenes la amargura que hay en tu corazón, en medio de la espera exaltes al Señor con todo tu ser. Dile: no veo nada, pero tú sigues siendo mi Dios. Estoy esperando la sierva, pero voy a ser el soltero más feliz del mundo. O estoy esperando el siervo y no llega nada, ni Bambi. Amados, yo quiero animarte que te aferres a las promesas de Dios. Y eso es maravilloso. Póngase de pie, por favor. Isaías 28. El pueblo era grosero en los tiempos de Isaías. ¿Se acuerdan que leímos cómo los dirigentes, los profetas y los sacerdotes estaban atrapados eran borrachos? Isaías 28, versículo 7. Lo leemos paraditos. Dice: ahora pues, en la NTV, por favor. Sin embargo, ahora Israel es dirigido ¿por quién? Por borrachos. Y luego dice: dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Los sacerdotes y los profetas tambalean a causa del alcohol, se pierden por el vino. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Su mesa está cubierta de vómito y hay inmundicia por todas partes. Y fíjate lo que sigue: ¿quién se cree el Señor que somos? O sea, el pueblo está de grosero, de irreverente. ¿Quién se cree el Señor que somos? Preguntan.
¿Por qué nos habla así? ¿Acaso somos niños pequeños, recién destetados? ¿Cómo notan el versículo? Irreverente, grosero. Pues claro que eran niños espirituales porque no tenían discernimiento. Y luego dice el Señor, el pueblo está hablando. Síguele por favor, versículo 10. Una y otra vez nos repite todo, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un poco allá. Lo que estaba diciendo el pueblo, ¿por qué nos está repitiendo otra vez? ¿Por qué tenemos que volver a aprender lo básico? Había un menosprecio en el corazón de Israel por la palabra de Dios. Pero Dios decía, ¿cómo no voy a regresar línea por línea? ¿Cómo no voy a regresar renglón por renglón si ustedes no me hacen caso? Están intoxicados por el alcohol espiritual, están borrachos espiritualmente. ¿Qué actitud tú y yo tenemos ante la palabra de Dios? Vamos a empezar el segundo nivel. Tenga mucho cuidado de usted caer en decir, de eso se trata, yo ya me lo sé. Yo tengo instituto bíblico, no necesito estar en el nivel segundo. Aleluya. Amado, que todos podamos ser humildes para inscribirnos al segundo nivel de discipulado, para que se te vuelva a enseñar línea por línea, renglón por renglón. ¿Y qué más? Me moviste el versículo. Un poco aquí y un poco allá. Tengamos mucho cuidado, porque la palabra de Dios es nuestra ancla. La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, y la palabra de Dios son promesas que tú y yo tenemos que abrazar. ¿Ok? Entonces ahorita no se sorprenda que de repente diga, a ver, Adal, platícame que Dios te ha hablado. Hay palabra, Jeremías, y me tiene que dar una palabra. Que de repente le diga a Enrique, hay palabra, y Enrique tiene que darme lo que Dios le ha hablado. Ramiro, hay palabra de lo que Dios ha hablado. José Luis, hay palabra. Goyo, hay palabra. Toño, Daniel, Lalo, Vicente, hay palabra de Dios en ti, porque eso es lo que te va a sostener en medio de la crisis. ¿Está bien? Así que yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Ahora, versículo, ¿te gustó el último versículo, verdad? El 11. Así que no hacían caso al Señor, dice en el 11. Así ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo. ¿Cómo le va a hablar? Fíjate, qué tremendo. Léame el versículo 1, 2, 3, ¿qué dice? Ok, ¿no me quieres hacer caso a mí? ¿No pelas mi palabra? ¿No quieres hacer caso a mi palabra? Ahora mi lenguaje va a ser opresión. Mi lenguaje va a ser que venga pueblo extranjero a oprimirte. ¿No me quieres hacer caso a mí? Ok, les voy a echar a los babilonios para que me agarren la onda y para que me escuchen. Yo no quiero eso, amados. ¿Alguien quiere eso? No. Por eso es importante tener una palabra en el corazón. Lucas 4, Jesús estaba en el desierto y viene el diablo y le dice: si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y la Biblia dice que Jesús sacó su cruz de palma y la quemó en el desierto. Eso dice la Biblia. ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La única manera que tú puedas vencer en el desierto es a través de la palabra escrita en tu corazón. ¿Ok? Bueno, ok. Creo que tenías la imagen, la hiciste mejor, ¿verdad? Ponla. Terminamos. ¿Qué dice?
Ay, te quedó padre, ¿eh? El hombre que llega a tener un concepto correcto de Dios queda aliviado de 10,000 problemas temporales. Ya no nos quejemos, sino que ahora veamos la clase de Dios que tenemos. ¿Sale? Vamos a cambiar. Vamos a cambiar nuestro corazón. ¿Tienes queja? Cambia tu queja por oración. ¿Tienes amargura? Cambia tu amargura por alabanzas. ¿Tienes incredulidad? Llénate de la palabra. Fortalécete en el Señor. Deja que las palabras te posean en el corazón.